Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 30. Y en esta mañana, en esa hermosa, preciosa atmósfera de la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, vamos a permitir que sea Él el que ministre en esta mañana nuestros corazones, que nos hable en esta mañana. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 30. Me sigues ahí con tu vista. Voy a tomar yo esta versión, palabra de Dios para todos. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice la palabra de Dios. Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Escucha el mensaje del Señor. El Señor Todopoderoso dice: cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas trataron de evitar que fueran a Canaán. Yo vi lo que hicieron los amalecitas. Ve ahora y enfrenta a los amalecitas, destrúyelos por completo, a ellos y a todas sus posesiones. No dejes nada vivo. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los recién nacidos, los toros y las ovejas y todos sus camellos y asnos. Saúl reunió al ejército en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y esperó en el valle. Les dijo a los kenitas: salgan y apártense de los amalecitas para que no los destruya junto con ellos. Ustedes fueron buenos con los israelitas cuando salieron de Egipto. Así que los kenitas se apartaron de los amalecitas. Saúl luchó contra los amalecitas, los persiguió desde Javila hasta Sur, cerca de la frontera de Egipto, y los derrotó. Saúl capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, le perdonó la vida, pero mató a todo su ejército. Saúl y sus soldados se sintieron mal de destruir todo, así que le perdonaron la vida a Agag, pero se quedaron con lo mejor del ganado, las mejores ovejas, los carneros. Se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Se quedaron con todo lo que valía la pena y destruyeron lo que no tenía mucho valor. Después Samuel recibió palabra del Señor: Saúl ha dejado de seguirme. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Samuel se molestó mucho y clamó al Señor toda la noche. A la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacer un monumento en honor a sí mismo. Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Va a ir a varios lugares y al final irá a Gilgal, le dijo el pueblo. Así que Samuel fue a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Samuel se acercó a Saúl y este le saludó así: el Señor te bendiga. Obedecí los mandamientos del Señor. Pero Samuel dijo: entonces, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oyen ovejas y ganado? Saúl contestó: los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificio que debe quemarse completamente al Señor su Dios, pero destruimos todo lo demás. Samuel le dijo a Saúl: espera, déjame decirte lo que el Señor me dijo anoche. Saúl contestó: está bien, dime lo que te dijo. Y Samuel dijo: antes te considerabas alguien sin importancia, pero luego te convertiste en líder de las tribus de Israel. El Señor te eligió como rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destrúyelos a todos. Lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. ¿Por qué no obedeciste al Señor y te quedaste con el botín haciendo lo que no es del agrado del Señor?
Saúl contestó: sí obedecí al Señor. Fui a donde me vio el Señor y destruí a los amalecitas. Traje al rey Agag y los soldados tomaron las mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor su Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios, u obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecer que ofrecerles sacrificios. Es mejor obedecerles que ofrecerle la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú lo negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Otra versión dice que la obstinación es como adorar ídolos. Puedes cerrar tu Biblia. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque nos permites adorarte, porque nos permites en esta mañana levantar nuestras manos, porque nos permites tener libertad, Señor, desde nuestra alma, nuestro espíritu para adorarte, Señor. Te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú en esta mañana hablando a nuestros corazones. En esta mañana preparamos nuestro corazón como tierra fértil para que pueda ser sembrada esta palabra y demos fruto al 100%, porque queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Gracias. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En esta mañana, el tema se llama obstinación, tu ídolo en el corazón. En esta mañana le he puesto obstinación, tu ídolo en el corazón. Y en esta mañana yo quiero hablarte de lo que viene siendo la obstinación. La obstinación, cuando nosotros tenemos obstinación en nuestro corazón, se vuelve un ídolo. Dice la palabra de Dios que cuando tú tienes obstinación delante de la presencia de Dios, es como si tú estuvieras adorando ídolos. Pero quiero llevarte primeramente, ¿qué significa la palabra obstinación? El significado de la palabra obstinación en el diccionario es terquedad, insistencia, dice cerrado de mollera, cabezota, testarudo, cabezón. En pocas palabras, una persona terca, una persona que no puedes hablar con la persona porque en su obstinación cree y piensa tener la razón. Y sabes, desgraciadamente o tristemente, dentro de la iglesia, uno de los mayores pecados que fluye dentro de la iglesia es la obstinación. Uno de los mayores pecados que pasa dentro de la iglesia es la obstinación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de obstinación, estamos hablando de que nosotros creemos, pensamos que tenemos la razón y hacemos a un lado lo que viene siendo la palabra de Dios. En esta mañana, quiero que tú reflexiones, quiero que tú pienses, ¿cómo está tu corazón referente a la obstinación? ¿Cómo está tu corazón referente a lo que tú crees, a lo que tú piensas? ¿O referente a lo que Dios dice que tienes que hacer? A lo que Dios dice a través de su palabra que debes de vivir. A lo que Dios dice a través de su palabra que debes de actuar. Porque muchas veces nosotros hacemos las cosas como el rey Saúl. Hubo ciertos textos de la palabra de Dios que yo te remarqué, donde Saúl creía y pensaba que iba a ser agradable delante de Dios. Es decir, voy a entrar a cosas profundas conforme a la palabra de Dios. Saúl decía, voy a ofrecer sacrificio. ¿Y cómo está tu corazón referente a ofrecer sacrificio?
Él decía, es que yo voy a ofrecer sacrificio, pero Saúl estaba desobedeciendo al mandato que Dios le había dado. Así es, amén. Y si esto lo llevamos a estos tiempos, tristemente, dentro de las iglesias, aún empresarios, pueden estar diezmando, pero pueden estar robando. Entonces pueden estar llegando delante de la presencia de Dios a ofrecer lo mejor, que es su diezmo. Pero en el corazón tienen un corazón obstinado donde no están haciendo la palabra de Dios Así es, amén. y están haciendo cosas indebidas. Aunque ellos piensan que el simple hecho de dar el diezmo, que está bien, es parte de lo que habla la Biblia, pero hay cosas en su corazón que no las han arreglado porque creen, porque piensan, porque se imaginan que tienen la razón. Y fue lo que pasó con el rey Saúl en la obstinación de su corazón. Es decir, yo puedo hacer ciertas cosas buenas, pero cosas en tu corazón, en la obstinación, te aferras a que yo creo que esto es lo bueno, yo creo que esto es lo correcto. Pero cuando tú sabes en tu corazón que no estás haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios, pero ¿sabes qué es lo más triste? Voy a llegar más adelante. Muchas veces ya pagaste, ya no escuchas la voz del Espíritu Santo, porque tu obstinación en esta parte de tu vida te llevó a que tú tienes la razón, a que lo que tú haces es correcto, pero no estás haciendo todo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces la obstinación se vuelve un ídolo. La obstinación se puede volver dentro de tu corazón un ídolo, en tus mismos pensamientos, cuando no has cambiado áreas de tu vida que tienes que entregar plena y completamente delante de la presencia de Dios. Cuando hablamos de un corazón obstinado, se refiere a un corazón que siempre está dirigido a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Un corazón obstinado hace las cosas siempre a su manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo me imagino, pero no hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es un nuevo comienzo, Amén. un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo es que tú completamente tu corazón esté limpio de toda obstinación. Amén. La obstinación en el corazón apaga la voz del Espíritu Santo. Amén. En su gracia y en su misericordia, tú puedes estar aquí en la iglesia y como ahorita pasó, la presencia de Dios llega, fluye y en su gracia y en su misericordia tú la sientes. Pero eso no significa que en tu corazón no tengas la voz del Espíritu Santo apagada. Una cosa que en su gracia y su favor tú puedas sentirla, temblar, llorar en ese momento. Pero después que sales de este lugar, no permites que la voz del Espíritu Santo sea quien esté hablando a través de su palabra para que hagas cambios en tu vida, para que saques completamente la obstinación del corazón, que salga completamente. La obstinación apaga la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. La obstinación en nuestros corazones es hacer nuestra propia voluntad en el cristianismo, en la manera de vivir. Por eso actualmente tú puedes encontrar mucha gente que dice, no, es que para mí esto no es pecado, para mí esto no es malo, para mí esto no es lo que sea para ti, es lo que dice la palabra de Dios. Pero si tú estás apagando la voz del Espíritu Santo porque tienes obstinación en tu corazón, ¿cuándo vas a aplicar toda la palabra de Dios en tu vida?
Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 48, capítulo 4. Isaías 48, 4. Igual yo te lo puedo leer. Tú puedes anotar. Dice la palabra de Dios en Isaías 48, 4. Te voy a leer esta versión de Nueva Biblia de las Américas. Dice, por cuanto sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Dice, yo sé que tu corazón es obstinado. Y luego fíjate lo que le dice más adelante. Y tu frente es de bronce. ¿Cuántas veces tú puedes ir con los pastores a consejería? Y tú vas con los pastores a que te den consejería. Y tú puedes venir a la iglesia y escuchar la palabra. Pero cuando sales del consejo de los pastores o sales de la iglesia, tu frente sigue siendo la frente de bronce. Es decir, que todo lo que te dijeron, al final tú terminas tomando tus propias decisiones. Tú vienes, se te dice lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo creo, lo que yo pienso, que me imagino. Pero fíjate, Dios mismo le decía a su pueblo, yo ya sé que tú tienes un corazón obstinado, tienes un corazón terco, quieres seguir haciendo las cosas a tu manera, quieres seguir haciendo todo a tu conveniencia. Tienes una frente de bronce, una frente que realmente todo lo que te digo, de todos modos, ni lo tomas en cuenta. Y la obstinación nos lleva a que se apague la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Muchas veces nuestras propias dificultades en nuestras vidas es porque en alguna etapa de nuestra vida nosotros fuimos obstinados. Muchas veces te va mal, pero porque en alguna etapa de tu vida tú sabías que no era correcto andar por esos caminos y a la larga te trae una consecuencia. ¿Cuántas veces tú, un ejemplo como hombre, puedes estar en tu trabajo y sabes que de repente puede haber una persona que tú eres de su agrado y dentro de tu corazón empiezas a sentir ese cosquilleo, empiezas a sentir esas, como dicen, esas maripositas, porque ya te están empezando a mover el tapete cuando tú ya eres una persona casado o casada? Y en tu corazón obstinado tú dices, no, es que yo le voy a hablar de la palabra de Dios. Cuando tú ya sabes que esa persona, las intenciones no es de ir a la iglesia. Así es. Las intenciones son algo más. Amén. Y después caes y te empieza a ir mal. Después llega la restauración en el matrimonio, en la familia. Y después cuando viene la calamidad, lo primero que haces es voltear al cielo y decirle, Señor, pero es que ya me arrepentí, es que ya ya pedí perdón. Pero cuando tú sabías que iba a haber una consecuencia, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que cuando tú te allegas a una persona, vas a ser una sola persona. Así es. Y Dios va a limpiar tu camino, sí, Dios va a limpiar tu camino. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar por esa obstinación que en su momento tú sabías que no tenías que hacerlo? Pero más sin embargo, tú en ese momento te hiciste como Saúl. Es que va a ser una alma para llevarla a los pies de Cristo. Tienes que tener cuidado. Amén. Tienes que entender si es obstinación. Podemos incluso no necesariamente hablar del adulterio. Podemos hablar del mismo matrimonio. Vamos hablando de la mujer, donde dice, no, es que yo he tomado las riendas de mi casa porque mi esposo no lo hace. Santo. Pero realmente es porque tu esposo no lo hace o es porque tú traes un espíritu de Jezabel que no quiere soltarlo.
¿Cuál es la verdad? En nuestro corazón obstinado, nosotros decimos, es que es el esposo que no quiere. ¿Es el esposo o es la esposa que no quiere soltar ese espíritu de Jezabel demoníaco que quiere que se hagan las cosas a su manera y no a la manera de la palabra de Dios? Tienes que tener mucho cuidado porque la obstinación es algo silencioso que entra a tu corazón Así es. y que no te permite avanzar como matrimonio, que no te permite avanzar y empiezas a apagar la voz del Espíritu Santo. Y resulta de que al rato el Espíritu Santo lo quieres agarrar como si fuera una ventanilla, de esas ventanillas que vas al hospital y te dicen, pase la siguiente ventanilla, porque hay ventanillas que tú no quieres escuchar la voz del Espíritu Santo en ciertas áreas de tu vida, pero otras sí las quieres escuchar. Quieres escuchar cuando te dicen, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, tú vas a ser la persona más rica y vas a tener carros y casas. Ah, sí, pero no quieres pasar cuando el Espíritu Santo te dice, saca la obstinación, santifícate, deja ese espíritu de Jezabel, deja todo esto que en tu vida solamente te está ocasionando destrucción completa y total. Así es, amén. Es importante, iglesia, que entiendas si hay obstinación en tu corazón. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no, es que esto es de Dios. ¿Es de Dios? ¿O es porque a ti te conviene que sea de Dios? Así es. Vamos a abrir nuestra Biblia en Tito, capítulo 1, versículo 7. Fíjate, esto es algo tremendo que está pasando dentro de las iglesias, aún en el pastorado, aún en los apóstoles, en los profetas, aún en los siervos que están predicando atrás de un púlpito. Dice Tito capítulo 1, versículo 7. Yo te voy a leer esta versión que es Biblia de las Américas. Dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, Amén. no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Fíjate, dice, no obstinado. ¿Y sabes qué pasa muchas veces aún en el pastorado? Que nuestro corazón se vuelve obstinado. A veces nosotros conocemos tanta palabra de Dios, pero no sabemos perdonar. Y esto lo habla específicamente al pastorado. Habla a la gente que ya tiene una responsabilidad atrás de un púlpito. Dice, no obstinado. ¿Cuántas veces te puedes encontrar con gente de falta de perdón? Y hablando de pastores, Así es. eso habla de corazones obstinados. Amén. No, es que la palabra de Dios dice que no me una en yugo desigual. Una cosa es que no te unas en yugo desigual y otra cosa es que no sepas perdonar a las ovejas. Así es, amén. Porque ahí es donde está la obstinación. Cuando Dios te habla de que tienes que perdonar. Y esto viene en Tito. Dice no obstinado. Yo no puedo predicar en un púlpito lo que yo creo, pienso y me imagino que así es. Yo no puedo sacar una teología diferente a lo que la palabra de Dios está escrito, porque eso es una obstinación del corazón. Eso te habla de que es lo que tú crees, lo que tú piensas. Y sin darte cuenta, poco a poco estás apagando la voz del Espíritu Santo. Esto lo habla para la gente. El día de mañana que tú estés predicando atrás de un púlpito, tienes que tener mucho cuidado de no tener obstinación. Que estás predicando en una casa de paz, tienes que tener mucho cuidado de no tener una obstinación. Así es, amén. No porque a ti te funcione, significa que eso la Biblia dice que así es. Lo que la Biblia es, hecho está. Y no podemos transformar, no podemos cambiar Así es, amén. a teorías de nosotros. Yo no puedo, el que yo escriba un libro,
no significa que yo voy a enseñarte por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que cuando tú tengas una casa de paz, prediques conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que tú creas, piensas o te imaginas que así es. No podemos seguir viviendo en el yo creo, en el yo pienso, en el yo me imagino, porque eso es lo que está arruinando a muchas de las iglesias para que la voz del Espíritu Santo sea apagada, aún en iglesias grandes. Está siendo apagada la voz del Espíritu Santo, porque estás predicando en el yo creo, en el yo pienso, en el yo me imagino. Y aquí te habla de que no podemos tener un corazón obstinado. Debemos de hablar lo que el Espíritu Santo dice que se tiene que predicar, que es solamente a través de su palabra. Amén. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Te voy a leer esta versión, Reina Valera contemporánea. Jeremías 6, 16, dice la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos, es decir, por los senderos de Dios. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron, no iremos por allí. Dios le estaba hablando al pueblo y le decía, haz un alto en el camino. Recuerda el camino por el que tú ya caminabas. Recuerda el camino por donde tú te habías encontrado con la presencia de Dios. Recuerda el camino por donde tú tenías el primer amor. Y anda nuevamente por ese camino. Y le respondieron a Dios, no, yo no voy a ir por ahí. ¿Cuántas veces escuchamos gente dentro de la iglesia de decir, es que yo ya me cansé de ser cristiano? Yo ya me cansé porque es muy difícil ser cristiano. Yo ya me cansé porque pues no me está yendo tan bien. Y empezamos a escuchar mil cosas, porque a lo mejor no tienes para comer, porque a lo mejor no en ese momento estás padeciendo alguna enfermedad, te está yendo mal y tú dices, no, ya me cansé. Y Dios estaba diciendo, estos son mis caminos. En estos son los caminos donde realmente vas a llegar a la meta final. Porque yo te hago una pregunta para que tú reflexiones. Cuando no tenías a Dios y de todos modos te iba mal, ¿a quién recurrías? ¿Al brujo? ¿A la persona que avienta las cartas? ¿A quién recurrías? Y ahora que vienes a los caminos de Dios y traes cierta dificultad, Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Amén. Aleluya. ¿Por qué quieres regresar para atrás? ¿Por qué quieres esquivar nuevamente el camino donde te va a dar paz? Porque es paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque en tu corazón hay obstinación. Porque en el corazón se vuelve una obstinación y quieres seguir haciendo solamente lo que a ti te place en tu voluntad. Por eso dice Jeremías 6:16. Es decir, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nos va mal y después le decimos a Dios, pero ¿por qué Dios? ¿Pero por qué me fue mal? Cuando estabas haciendo las cosas nuevamente a tu manera, no a lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer. Y la palabra de Dios es hacerlo en todo. Amén. No es en algunas áreas de tu vida, son todas las áreas de tu vida.
Entrégale completamente tu corazón a Dios. Amén. Saca la obstinación, porque la obstinación en tu corazón delante de la presencia de Dios es como idolatría. Es como que tú estás adorando ídolos y eso no es grato delante de la presencia de Dios. Amén. Jeremías capítulo 8, versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 8, versículo 6 dice: he escuchado con atención lo que ellos dicen, no es cierto. He escuchado con atención lo que ellos dicen, no es cierto. No hay ni uno que se arrepienta de su maldad y diga: ¿qué es lo que he hecho? Todos ellos siguen su propia carrera como caballos que se lanzan a la batalla. Es decir, obstinación en el corazón. Obstinación en el corazón. Dice, no hay ni uno que se arrepienta de su maldad. Arrepentirte de la maldad no significa que tú llegues delante de la presencia de Dios y le pidas perdón. Arrepentirte es que te apartes, que no vuelvas a caer a eso mismo. Es decir, que si tú estás practicando algún pecado, el pecado que sea pornografía, el pecado que sea dentro de la iglesia, arrepentirte no es que tú llegas delante de la presencia de Dios y le dices: Señor, por favor, perdóname, yo sé que está mal. No, arrepentirse es que llegues delante de la presencia de Dios, pidas perdón, pero te apartes completamente de ese mismo círculo vicioso que sigues practicando. Porque el día de hoy también nos hemos hecho convenencieros delante de Dios, los cristianos. Yo puedo pecar, que al cabo en la noche que ore pido perdón. Y sigo así, sigo practicando lo mismo. Y dice Dios, no es cierto. No es cierto, porque ni uno de ellos se arrepiente de su maldad. Arrepentirse es apartarse, no volver a hacer lo mismo. Si tienes que hacer cambios radicales, hazlo. Nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué voy a hacer eso? Cuando Dios te dice, apártate, no lo hagas, no vuelvas a hacer. Y nosotros le preguntamos, ¿pero por qué, Dios? Porque en nuestro corazón hay obstinación. Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Marcos capítulo 8, versículo 17 al 19. Fíjate lo que ocasiona la obstinación en nuestro corazón. Marcos 8, 17 al 19. Biblia de las Américas, te voy a leer. Marcos 8, 17 al 19 dice: dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Tienen el corazón endurecido. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, no recuerdan, dice la palabra de Dios. No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. La obstinación en nuestros corazones, dice, han endurecido su corazón. La obstinación en nuestros corazones nos hace olvidar de cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de que Dios lo va a volver a hacer? Si el día de hoy no tienes para comer, ¿por qué dudas si Dios ya lo hizo? Ya lo habías vivido. Jesús le dijo, la obstinación en tu corazón, tienes el corazón endurecido y se te ha olvidado lo que yo he hecho. Y te digo algo, cuando nosotros empezamos a tener obstinación en nuestro corazón, se nos empieza a olvidar cada milagro que Dios ha hecho. Y si Dios lo hizo, Dios lo hará.
Porque en sus promesas en Él son sí y son amén. Pero la obstinación en nuestros corazones nos lleva a tener miedo, nos lleva a empezar a dudar, nos empieza a llevar a olvidarnos de cada milagro que Dios ha hecho en tu vida. Si yo ahorita abriera el micrófono para cada uno de ustedes dieran un testimonio de un milagro de Dios, les aseguro que cada uno de ustedes tendrían muchos que decir. Pero ¿por qué cuando entras nuevamente a la dificultad se te olvida? Porque no te has dado cuenta que está empezando a entrar obstinación a tu corazón. Se te está empezando a endurecer porque tú quieres las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. La obstinación nos hace olvidar las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas día a día. Es importante tener un corazón completamente limpio de toda obstinación, que no dejemos que nuestro corazón se vuelva a endurecer. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, 51. ¿Me ayudas, sigo con el teclado, por favor? Hechos 7, 51, dice la palabra de Dios: tercos, duros de corazón y oídos, vosotros sois iguales que vuestros antepasados, siempre resistes al Espíritu Santo. ¿Cómo resistes al Espíritu Santo? Cuando hay cosas en tu vida, en tu corazón, que las tienes que cambiar ya, hoy, saliendo de este lugar. Tienes que cambiarlas ya, pero tú dices, no, después, no, me voy a esperar, no, cuando tenga esto, no, cuando tenga aquello, cuando es momento de arreglar tu vida, pero sigues, dice Dios, ustedes son tercos, duros de corazón y oídos. Se siguen resistiendo a la voz del Espíritu Santo. Lo voy a hacer cuando tenga tiempo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho de cosas que tienes que hacer ya? Ya. Aún dentro de la iglesia. Cosas que tienes que hacer ya en tu vida, en tu corazón. Pero sigues callando el oído. Hebreos 5. Fíjate lo que dice Hebreos. Te voy a leer esta revisión, capítulo 5, 11 al 14. Dice, la revisión traducción viviente. Dice la palabra de Dios. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Otra versión dice, ustedes son duros. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿Cómo apagas tú la voz del Espíritu Santo? La Biblia te dice que tú hoy ya deberías de estar en otro nivel. Tú ya deberías de estar enseñando gente. Tú ya deberías de estar sirviendo dentro de la iglesia. Pero tienes tanta obstinación en tu corazón. No, es que ahorita no puedo por mi hijo. No puedo por mi nieto. No puedo porque mi esposa. No puedo por mi esposo. No puedo por el perro, el gato. Miles de pretextos. ¿Y sabes qué? Sigues acallando la voz del Espíritu Santo por lo que tú crees, piensas y te imaginas. Porque tú ya tendrías que estar, dice la Biblia, enseñando. Tú ya tendrías que estar sirviendo. La iglesia
tiene que haber discípulos. La iglesia no solamente puede haber creyentes. Tú ya tendrías que estar enseñando. Tú ya tendrías que estar sirviendo a otro nivel. Pero te digo algo, tienes obstinación en tu corazón y no te has dado cuenta. Porque la obstinación te lleva a decir, es que eso no dice la Biblia. Te voy a decir algo muy personal. Tenemos que tener amor y misericordia, sí, tenemos que tener amor y misericordia. Pero yo no puedo estar cuidando a mis nietos, de mis hijos, cuando mi responsabilidad es estar sirviendo donde tengo que servir. Es más, muchas veces hasta el trabajo. No, es que mi trabajo, tengo que trabajar, claro. El que no trabaje, que no coma. Pero dime, ¿cuándo has orado a Dios por un trabajo que te permita estar sirviendo donde tienes que servir? ¿Cuál es tu llamado y te sigue rehusando? ¿Ya tendrías que estar en la alabanza? ¿Ya tendrías que estar de maestra? ¿Tendrías que estar de líder? ¿Ya tendrías que estar, como dice la palabra de Dios, en otro nivel? Amén. Y ahí es donde tienes que tener cuidado. Es que yo creo, yo pienso, yo me imagino. No es lo que tú crees, piensas, me imagino. Es lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice. Y ponte de pie. Voy a cerrar, fíjate bien con este versículo. Romanos, quiero que pongas mucha atención lo que dice Romanos. Capítulo 2, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice. Palabra de Dios para todos. Versión Palabra de Dios para todos. Romanos 2, 5 al 8. Pero eres terco. Eres terco, dice la palabra de Dios. Fíjate, ponme mucha atención. Pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien y buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. La palabra de Dios dice, pero eres terco y no quieres cambiar. Quieres seguir teniendo un corazón obstinado. En esta mañana vamos a cantar una alabanza y quiero que la cantes con todo el corazón. Te voy a decir algo. Yo solamente soy responsable en decir lo que el Espíritu quiere hablar a nuestros corazones. Y yo soy el primero que esta palabra la tengo que aplicar en mi vida y con los míos. Porque el Espíritu Santo es el que te convence de justicia. El Espíritu Santo es el que te convence a ti. Si el Espíritu Santo no te puede convencer, si el Espíritu Santo, tú sigues acallando a su voz, de verdad te lo digo, yo no soy nadie para cambiar tu vida. Nadie. Yo solamente soy una persona que primeramente tiene que aplicar cada predicación que se dé aquí. Pero la palabra de Dios es clara en Romanos.
Y aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de los romanos, a la iglesia. Dice, eres terco, no quieres cambiar, quieres seguir viviendo tu manera, quieres seguir actuando a tu conveniencia. No quieres cambiar esto, no quieres cambiar aquello, porque tú quieres seguir viviendo en la misma manera. Pero la palabra de Dios es clara y dice, sigues acumulando, pero tarde o temprano, cuando estés delante de la presencia de Dios, vendrá todo lo que tú acumulaste. Quiero en esta mañana que con todo tu corazón seas solamente tú y Dios. Si tú quieres decirle a Dios, perdóname, pero es momento de entrar a otro nivel. En esta mañana, tú hazlo con Dios. Si hay cosas ocultas en tu corazón que tú no quieres cambiar, sea robo, sea pornografía, cualquiera de esas áreas en tu corazón, vas a ser solamente tú y Dios. Si tu corazón está limpio de eso, pero tu corazón no has avanzado a otro nivel dentro de la iglesia, donde tú ya tendrías que estar en otro lugar, porque tú sabes que el Espíritu Santo te lo ha hablado, te lo ha dicho, pero muchas veces has acallado la voz de Dios en tu corazón, la voz del Espíritu Santo. Sean solamente tú y Dios. Vamos a cantar esta canción con todo el corazón. Levanta tus manos y adórale a Dios con todo tu corazón. Si tú sientes que en tu corazón se ha callado esa voz, es momento de que le clames con todo el corazón. Aquí está su presencia. Créemelo, aquí está su presencia. El Espíritu Santo está en este lugar. Pero es momento de que seas tú y el Espíritu Santo solamente. Vamos a adorarle con todo el corazón. Quiero que todos adoremos.